usted busque la palabra del Señor en el libro de Génesis, su capítulo 1, versículo 1. Y cuando usted lo tenga, diga amén. Génesis capítulo 1, hermano, recuerde, es el primer libro de la Biblia, es fácil de encontrar. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se fueron la gente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Reina Valera del 60 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Levante sus manos y diga: gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque ellas son vida a nuestras vidas. Y gracias porque en esta tarde creemos que tú vas a bendecirnos. Gracias por todo el que está en este lugar. Gracias porque el que vino enfermo sale sano. El que vino triste sale lleno de tu gozo. El que vino cargado, Señor, se va en paz de este lugar. Y el que vino necesitado de una palabra se va lleno de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Sí, él ministrando, hermano, con el tema navegando en aguas profundas. Y yo tengo un subtema para esa misma. La Biblia dice en el libro de Génesis que en el principio de la creación todo estaba desordenado y vacío. Él dice la palabra del Señor en ese mismo tenor, haciendo un paralelismo en el libro de Juan, su capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo se movía en el principio, hablando del Espíritu de Dios. Si la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre ella, tratando de ordenarla para que de esta manera Dios pudiera crear su plan. Amén. Entonces el Espíritu de Dios no puede actuar en la vida de alguien, no puede actuar sobre la tierra si ese alguien o la tierra está desorganizada. Por esa razón, como la tierra no tenía forma, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, tratando de organizar para que de esta manera el plan original de Dios, aleluya, se pudiera manifestar aquí en la tierra. Ahora bien, una mala presentación. Todos los que estamos aquí, por una razón u otra, hoy somos cristianos. Quizás no todos tenemos la misma razón. Quizás hubo alguien que nació en el Evangelio, de los que están aquí, y como nació en el Evangelio tenía por costumbre, por hábito, ir a la iglesia, y de ahí en lo que iba escuchando y como era su hábito y su costumbre, hoy es cristiano y dice que es cristiano. Quizá otro Dios lo libertó de un accidente, Dios lo salvó, Dios lo restauró, o alguien le dijo: Cristo te ama, y por esa razón está hoy en este lugar. Ahora, la mayoría de la gente habla de Jesús, escucha de Jesús, aleluya, creyendo simplemente que Él fue que vino a salvarme y vino a sanarme y vino a libertarme. Pero aparte de la salvación, aparte de Cristo libertarme, cuando Él viene a mi vida, Él viene con un plan y con un propósito. Pero la gente ha mal presentado a Jesús. Y como hemos mal presentado a Jesús de esta manera, el propósito y el mensaje de Jesús ha sido mal interpretado. Le voy a poner un ejemplo. Una persona tiene hambre y tú le dices, la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La persona, como es creyente, dice amén, pero sigue con hambre. Hay personas que están enfermas y quieren que alguien los sane. Va al médico y el médico no le da la respuesta. Va donde un brujo y el brujo no le da la respuesta. Va donde alguien que pueda orar por él y ese alguien ora y la persona entonces no es sanada.
Pero entonces alguien le dice: mira, yo oré por ti, pero no tuve fe en el momento que oré, por eso quizás tú no fuiste sanada. Viene alguien más y ora por esa persona con fe, entonces Dios le sana. Como esa persona tenía una necesidad de sanidad, cuando Jesús le sana, se olvida de Jesús. Solamente recuerda que tenía una enfermedad y que necesitaba a alguien que le sanara. Y ese alguien le presentó a Jesús como un sanador. Por eso la mayoría de nosotros hoy estamos presentando a Jesús de acuerdo a la necesidad de la gente. Si tienes hambre, no solo de pan vivirá el hombre. Si estás enfermo, Cristo llevó tus enfermedades a la cruz. Si tienes todas las puertas cerradas, la gente le dice: donde Dios abre, nadie puede cerrar. Y la gente se ha acostumbrado a ir a Jesús por una necesidad y no por convicción. Y la gente se ha acostumbrado a ir a Jesús por lo que Él puede hacer y no por lo que Él es. Por eso, mientras Jesús sea mal presentado, su propósito no puede cumplirse. Mientras la gente no entienda que Jesús, aparte de ser el Salvador y el que me abre las puertas y me da la sabiduría para predicar hoy, Él es el dueño de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mi casa y de mi familia. Y para poder navegar, hermanos, en un mar profundo hay que hacerse experto en el mar. Porque los marineros novatos no lo mandan a lo profundo del mar. Y el problema es que hay mucha gente que se arriesga a ir mar profundo sin tener un capitán capacitado en su barco. El detalle es que ya después que Dios organiza la tierra y se mueve y la organiza, Él entra en la vida del hombre para que el hombre sea el propio marinero de su barco. Y es ahí donde entra lo que se conoce como el libre albedrío. Que en la voluntad mía Dios no puede actuar. En mi deseo Él no puede actuar. Pero si a mí me presentaron a Jesús por una necesidad, cuando Él la supla, ¿en qué lugar queda Jesús? Y si yo quiero que Jesús me liberte, cuando Él me liberte, ¿en qué lugar queda Él en mi vida? Y no sé cuántos de los que están aquí le presentaron a Jesús como el Dios que salva. Esto pasaba con el pueblo de Israel, que Dios se manifestaba de acuerdo a la necesidad del pueblo. El problema era que el pueblo pedía cuando tenía una necesidad. El pueblo buscaba cuando tenía una necesidad. El pueblo clamaba y obedecía cuando tenía una necesidad. Pero si todo va bien, ¿no voy a clamar? Si todo marcha bien en mi vida, ¿no le voy a adorar? Y cuando la gente no me esté viendo, ¿no le voy a ser fiel? Si la iglesia supiera que el poder más grande no lo tiene Danilo Medina ni Donald Trump, sino la iglesia fuera distinta hoy. El problema es que si tú no conoces a Jesús, Él no puede actuar en ti. Por eso yo decía en días pasados en una publicación que el que no conoce de Jesús altera su mensaje. Porque el que no conoce de Él habla de conceptos y teoría. Yo opino, creo que la Biblia quiere decir esto. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que quien nos muestra la Biblia es el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, para poder navegar en mar profundo hay que ir al campo de entrenamiento. El problema es que si tú vas a navegar en el mar, no puedes irte a entrenar como que vas a pelear en un ring de boxeo. Y hay gente hoy que reprenden al diablo y el diablo no se va porque no lo saben reprender. Hay gente hoy que siguen en la misma posición. ¿Sabe por qué? Porque no han sido entrenados. Y las herramientas que están utilizando no han sido las que han recibido en medio del entrenamiento. No han sido las herramientas correctas para poder vencer al enemigo. Y Jesús, cuando viene a la tierra, Él viene diciendo, Él no viene diciendo: yo soy el que salvo, yo soy el que liberto, yo soy el que restauro. Él viene diciendo dos cosas: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando alguien se arrepiente, su manera de pensar cambia porque es afectada por el Espíritu de Dios.
Y cuando nuestra manera de pensar cambia, cambian nuestras acciones. Y cuando nuestras acciones cambian, la palabra de Dios se hace evidente en nosotros. Por tal razón, iglesia, si Cristo fue presentado a tu vida como el Dios que te bendice, cuando la bendición no se manifieste, ¿qué lugar Él ocupa en tu vida? Jesús fue tan mal presentado que en una ocasión, a pesar de que Él andaba en la multitud, Él les dijo a sus discípulos: echen para acá, en buen dominicano, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que tú eres Elías. Like. Jesús le dio un like. Otros le dicen: ¿quiénes dicen que soy yo? Otros le dicen: unos dicen que tú eres uno de los profetas. Jesús comentó: ok. Después le dice: ok, like, comentario. Ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? El problema es que si Dios me sanó, mi testimonio será que Él me sanó. Si Él me libertó, mi testimonio será que Él me libertó. Si Él me abrió las puertas, mi testimonio será que Él abre las puertas. Pero no existe un propósito general que incluya a toda la humanidad. Por eso Jesús dijo: no me importa que la gente diga que yo soy Elías. No importa que la gente diga que yo soy Juan o uno de los profetas. Me interesa saber, los que vienen a la iglesia martes, sábado y domingo, ¿quiénes dicen que soy yo? Los que confiesan y hacen actividades, ¿quiénes dicen que soy yo? Los que predican y cantan, ¿quiénes dicen que soy yo? Los que van a la universidad, ¿quiénes dicen que soy yo? Los que se llaman ser cristianos, ¿quiénes dicen que soy yo? El problema es que todo el que cree en Cristo y sigue a Cristo es cristiano, porque el cristianismo viene de ahí. Todo el que era seguidor de Cristo era cristiano, porque el cristiano no es el que viene a la iglesia y obedece a Dios. El cristiano es todo aquel que cree en Cristo y sigue a Cristo. El problema es que hay mucha gente que sigue a Cristo, que son cristianos pero no están arrepentidos. Por eso Jesús no vino a decir: ando buscando los cristianos. Él no vino a decir: ando buscando mis seguidores. Él dijo: ando buscando gente que se arrepientan. Por eso Él dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino ha llegado. Porque cuando tú sigues a alguien es porque te gusta lo que esa persona hace, te gusta cómo esa persona es, pero no indica que tú estás comprometida con esa persona. Mientras esa persona haga lo que te gusta y lo que te llama la atención, tú lo vas a seguir. Al momento que deje de hacerlo, seguirás a otro. Por eso Jesús, presentado de la manera incorrecta, en vez de bendecir a la gente se queda igual. Por eso desde el altar yo puedo decir que Dios va a hacer cosas grandes, y si lo digo por emoción, nada va a suceder. Y cuando la iglesia salga de aquí, saldrá frustrada, porque su realidad es otra. La iglesia no necesita emoción, sino realidades que afirmen sus pies de manera tal que lo hagan vencer cuando estén en el mar. Porque el marinero experto, hermanos, es como Jesús. Mientras Jesús iba en la barca con sus discípulos, Él estaba dormido. El que no es experto, como no conoce el mar, cuando se levanta la tormenta dice: ¿pero y qué es esto? Porque no conoce la tormenta. Y cuando Jesús iba en el barco, como Él era el marinero, el dueño experto, Él dejó que el barco siguiera su curso y se dormía. Qué fuerte, Jesús. Y entre eso, suponiendo, sabemos que estaban los discípulos, pero yo parafraseando, suponiendo que aparte de los discípulos habían seguidores de Jesús, los cristianos. Hermanos, yo no quiero ser un simple cristiano, yo quiero ser la imagen de Jesús en la tierra. Porque los cristianos no damos ejemplo a veces. Porque hay cristianos que no testifican de Jesús. Por eso yo prefiero que me quiten la etiqueta de cristiano y que me digan reflejador de Jesús. Por eso cuando Jesús empezó a crear su imagen, Él dijo imagen y semejanza. Porque una imagen y una semejanza es el reflejo de lo que ese alguien que no se está viendo es en esencia. Pero hay mucha gente que se liga y que se mezcla. Quiere ser cristiano, pero ha recibido una mala presentación de Jesús. Por eso en medio de la multitud, cuando Jesús caminaba, todo el mundo que iba detrás de Jesús iba por un milagro. Todo el mundo
mundo ahí quería un pan, otros querían peces, pero nadie quería a Jesús. ¿Cuántos vieron la película que salió de Jesús? No me diga que no, hermano, di que Moisés, Judá, Ezequiel, Malaquías, y di que los milagros de Jesús. Hubo un pedazo que yo vi y decía eso, que mientras Jesús se escuchaba el nombre de Jesús, eso es cierto porque la Biblia lo dice, cuando la gente escuchaba que Jesús se acercaba por la ciudad, la gente se mandaba. Pero ¿por qué la gente se mandaba? Si la gente tuviera necesidad de Dios, la actividad estuviera llena. Porque esta es una actividad totalmente gratis. 100 pesos no es dinero. Si tuviéramos necesidad de Dios aquí, esto estuviera abarrotado. Y si la iglesia tuviera necesidad de Dios, el que canta aquí no tiene que decir levántate como que es un concierto o un animador. Levántate, muévete a la izquierda, a la derecha, levanta tus manos, adora a Dios. Porque el que sabe que Dios merece la gloria, porque yo vine a Jesús no por lo que Él hizo, sino por lo que Él es en mi vida, entro por su puerta con acción de gracias, entro por sus puertas con alabanza, entro por su puerta con adoración. Y Jesús le dice: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Se levanta Maite por allá y le dice, Maite versión Pedro se levanta y le dice: tú eres Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Es por eso que hay mucha falsa doctrina que entienden que Pedro es un santo y dicen que Pedro es todopoderoso, porque Cristo le dijo: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Es una tipología, y Cristo estaba hablando: ustedes son Pedro y sobre cada uno de ustedes yo quiero edificar mi iglesia. Ustedes son la humanidad y sobre la humanidad quiero edificar mi iglesia. En otras palabras, yo quiero ser la cabeza y que ustedes sean el cuerpo. Yo quiero ser la iglesia de Cristo. Yo quiero que ustedes sean la iglesia y yo quiero ser el Cristo que reine en ustedes. Y Jesús dice: wow, esto no fue ni carne ni sangre, porque la carne le revela a la gente que Dios le va a dar jipeta. La carne le revela a la gente que Dios lo va a bendecir. Te digo por qué es la carne, porque hay gente que profetizan sabiendo que la persona está mal y le profetizan bendición. Sin embargo, la palabra del Señor dice que antes de Dios manifestar su bendición, ordenó. Porque Dios fuera injusto si te bendice en desorden, porque ni Él, que es el Dios todopoderoso, pudo actuar en desorden. Entonces, por eso es que yo te digo que habemos gente que profetizamos cosas sin estar consciente, o peor aún, estamos conscientes de que la gente está mal, pero como yo quiero que vuelvan y me inviten, le profetizo esto. Pero Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y un paréntesis aquí: ¿por qué usted cree que Jesús dijo esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? El problema es que antes de Pedro decir eso, había mucha gente que seguían al maestro por los panes y los peces. Había mucha gente que seguían al maestro por el flujo de sangre. Había mucha gente que seguían al maestro por el milagro. Había mucha gente que seguían al maestro por lo que él le podía dar. Pero él dijo: tú no me has salvado, quizás no me has libertado, lo hiciste, pero yo no creo que tú eres el que sana. Yo no creo que tú eres el que liberta. Yo creo que tú eres el dueño de mi vida. Yo creo que tú eres el inicio donde yo empiezo. Espíritu Santo, tú eres Cristo, tú eres el Mesías, tú eres de quien yo había escuchado. Y él dice: no fue carne ni sangre, no fue tu necesidad que te reveló quién yo era, sino la convicción de que tú sabes que soy superior a ti. Porque a veces cuando tenemos necesidades, vamos a todos los lugares, y cuando esa necesidad no es suplida, vamos donde Dios.
Y como se me presentó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, yo voy a Jesús. Pero ¿cuál es el problema de presentarme a Jesús? Que si Carolina me dice a mí: sierva, tengo hambre, y yo le digo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, recibe. Ella, como cree en Dios, dice amén, gloria a Dios, pero sigo con el hambre. Y es por eso que el que no conoce de Jesús dice: wow, fui al lugar incorrecto, porque yo pensaba que la iglesia tenía la solución, pero me dio una palabra como todo el mundo lo da, pero no suplió mi necesidad. Porque es fácil decir: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y yo qué tengo para darte que te pueda saciar? Por eso cuando tú le dices, como dijo Pedro o Juan, no recuerdo exactamente, el hombre que estaba en la hermosa siempre iba a pedir y siempre estaba ahí. Y él pedía, ¿qué era lo que él pedía? Dinero. Diga conmigo: dinero. Porque él tenía necesidad de ¿qué? De dinero. Pero Pedro, la gente que pasaron por ahí, no recuerdo exactamente, le dijeron: yo no tengo lo que tú me estás pidiendo, yo no tengo oro y tampoco tengo plata, pero de lo que tengo dentro, de eso quiero darte. Y hay gente que al no ser sincero quieren hacer aparataje y le quieren dar a la gente lo que la gente quiere escuchar, pero no lo que la gente necesita. No te di 10 pesos, no te di oro ni te di plata, pero te levanté. No te di oro ni te di plata, pero jamás vamos a volver a pedir, porque cuando Cristo llega, llena todas tus necesidades. Él dijo: no tengo lo que tú me estás pidiendo, pero tengo algo mayor. Pero si ellos hubiesen querido congraciarse con el hombre mendigo que le estaba pidiendo, ¿qué le hubiesen dado? Quizá un zapato, quizás algo. Quizás esa gente tenían, hermanos. Pero ellos entendieron que él no necesitaba oro ni plata, porque ese hombre tenía mucho tiempo pidiendo ahí en la hermosa. Y así está la iglesia: mucho tiempo pidiendo una misma cosa. Mucho tiempo pidiendo una misma cosa. Mucho tiempo pidiendo una misma cosa. Y como estamos pidiendo una misma cosa, todo el que viene a darnos no da eso que estamos pidiendo, pero seguimos pidiendo esa cosa. Si tú le estás pidiendo a Dios un carro y Dios te lo da, quiere decir que tu oración debe ser cambiada. Ya no necesito el carro, ya lo tengo, necesito la casa. En otras palabras, cuando yo le presento a Jesús de acuerdo a la necesidad que tiene la gente física y no interior de su alma, Jesús no puede hacer nada, porque Jesús no va a afectar nunca mi carne, porque Él es espíritu. Iglesia, Jesús no va a afectar desde el principio mi carne, porque Él es espíritu. Él aumenta mi espíritu para que mi carne pueda menguar. Pero la gente quiere que su carne esté robusta y su espíritu débil. Y cuando Jesús es mal presentado, produce los efectos incorrectos en la vida de la gente. Y dentro de las iglesias vemos mucha gente frustrada. Dígalo conmigo: frustrada. ¿Sabe por qué, Richardson? Porque en el 2014 Dios no dio una palabra. En el 2015 Dios no dio una palabra. Pero esa palabra era una palabra emotiva, pero sin convicción. Y como era una palabra emotiva, la palabra no fue capaz de cortarme ni de transformarme, sino de emocionarme. Y las palabras que te emocionan te duran 3 días como máximo. Pero las palabras que te corrigen te transforman, y todo lo que es transformado puede manifestar a Cristo. Por eso, iglesia que me escucha, Cristo, más que el suplidor de nuestras necesidades, es la razón por la cual usted y yo vivimos. Y Cristo, lo haga o no lo haga, Él sigue siendo el dueño de mi vida. Me dé el trabajo o no me lo dé, Él sigue siendo el dueño de mi vida. Responda mi petición o no la responda, Él sigue siendo el dueño de mi vida. Se abran las puertas o no se abran, Él sigue siendo el dueño de mi vida. Me llegue lo que estoy pidiendo o no me llegue, Él sigue siendo el dueño de mi vida. Y lo mejor es que
Jesús, para accionar, no necesita mucha presentación, porque de solo su presencia, estar en un lugar, el lugar es afectado por lo que Él es. Ahora bien, yo voy a terminar en 2 minutos, pero antes de terminar, yo quiero que usted en su mente piense ahora cómo ha sido Jesús presentado a su vida. 1 minuto ahí, y cierre sus ojos 1 minuto, y recuerde allá cuando usted no era cristiano, o cuando empezó a conocer a Jesús, cómo le presentaron a Jesús. Si te presentaron a Jesús como el suplidor de tus necesidades, no estuvo del todo mala la presentación, pero fue incorrecta. Si te presentaron a Jesús como el que te va a dar el novio o te va a dar la novia, cuando lo tengas te olvidarás de Jesús. Si te presentaron a Jesús como el que hace favores, cuando no te haga un favor. Si te presentaron a Jesús como el que te pone bonita o el que te pone bonito, cuando tus emociones ataquen tu autoestima, ¿cómo te vas a sentir? Ahora, iglesia, si te presentaron a Jesús en tus debilidades, en tu situación, en tu circunstancia, como el único que puede ayudarte, como el único que puede bendecirte, pero sobre todo como el único que podría librarte del pecado, te vine a decir que lo presentaron de la manera correcta. Porque cuando tú y yo somos, puede abrir sus ojos, somos liberados del pecado, podemos llamarnos, como dijo Pablo, yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Por eso Jesús pasó de ser el suplidor de mis necesidades, porque Él no tiene suplidoras, a ser el todo de mi vida y la razón por la cual yo vivo. Y yo dije en días pasados que la iglesia no necesita miles de actividades. ¿Sabe por qué, Carolina? Porque yo hago una actividad, Víctor hace una actividad, pero los frutos allá afuera son contrarios a lo que recibimos aquí adentro. Por eso la iglesia necesita ser reformada en el espíritu de su mente. Porque cuando nosotros seamos reformados, todo el que pase por ese lugar, no hay que decirle ven, ellos van a venir. Por eso donde quiera que Jesús pasaba, no había que anunciar a Jesús, la gente iba. No había que proclamar a Jesús, la gente iba. No había que declarar a Jesús, la gente iba. Iglesia, recuerda siempre que más que ser un simple cristiano perteneciente a una religión o a una secta, círculo, o tener la costumbre de ir a la iglesia, tú eres el vivo reflejo de quien es Dios en esta tierra. Y preguntándome esto, popularmente suele decirse, si yo siembro aguacate, ¿qué voy a cosechar? Si yo siembro entonces mango, ¿qué voy a cosechar? Ahora Jesús, cuando habla de semilla y cuando habla de género, se está refiriendo a Él y se está refiriendo a nosotros. Yo daré fruto según mi género. Y pueden decirse que pueden haber 2 géneros que me dominen, la carne y el espíritu. Y quienes hayan recibido la presentación correcta de Jesús darán fruto según el género de Jesús. Pero quienes hayan recibido una mala presentación de Jesús darán fruto según su carne. Por eso Jesús dijo, yo soy el sembrador y salí a sembrar cuando morí en la cruz del Calvario. El que acepte mi cruz, se niegue a sí mismo, me siga, entonces dará fruto según mi género. Por eso yo quiero ser de la especie
de Jesús que lo refleja a Él, y no del grupo de cristianos que no lo refleja con sus hechos, nada más con sus palabras. Y Jesús con esto terminó, y con esto termino yo en esta tarde. Y Él dijo: donde la gente lo vea, quiero que me vean a mí. Cuando Él habló y le dijo a sus discípulos: por sus frutos los voy a conocer. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: mi género va a identificar quienes pertenezcan a mi propia especie. El que no sea de mi especie no lo puedo identificar.